Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami para invitarte a ver mi programa Tiempo de Vivir, un espacio donde tendrás la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros diferentes temas sociales, psicosociales, de salud y bienestar. Te invito a conectarte con nosotros a través de Facebook Live y YouTube. Tiempo de Vivir tiene un compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida hacia un camino de prosperidad y así devolverle al ser humano la esperanza y la motivación por la vida y ser feliz. Ingresa a mis redes sociales para saber más sobre mi programa. Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami. Buenas tardes, gracias por acompañarnos y bienvenido a un nuevo programa aquí en Tiempo de Vivir. El día de hoy nos acompaña un invitado desde España. Él es especialista universitario en psicoterapia de duelo y experto en regresión y conexión espiritual. En la actualidad desarrolla su trabajo como psicólogo desde la terapia psicoespiritual, dirige el blog Círculo de Búsqueda con más de 1.500.000 lectores, la comunidad virtual del mismo nombre, y es autor del primer bestseller internacional de Amazon, Una vida infinita. Hoy tengo el placer de que me acompañe aquí en Tiempo de Vivir al psicólogo Joaquín Cámara. Joaquín, es un placer para mí tenerte aquí en Tiempo de Vivir. Gracias por acompañarme y por haber aceptado esta invitación. Hola Orlando, encantado de estar aquí contigo, un placer. El placer es nuestro y de esta comunidad aquí en Miami de tenerte en este programa. Vamos a hablar el día de hoy sobre, ¿es la muerte el inicio realmente de una nueva vida? He leído tu obra literaria, no la termino totalmente, pero bueno, quiero hacerte estas preguntas, Joaquín, acerca de lo que yo ya he leído y te he escuchado en algunas otras ponencias que tú has hecho. ¿Cómo es el proceso de la muerte y la entrada en ese plano astral? Sí, pues el proceso de la muerte sabemos cómo es por la investigación que se ha hecho acerca de este tema. Todo lo que se pone en el libro o lo que hablamos o lo que vamos a hablar hoy aquí se basa principalmente en la investigación que se lleva haciendo desde hace décadas de la forma más rigurosa posible acerca de cómo es ese proceso, ¿no? De cómo abandonamos el cuerpo físico y empezamos a vivir, a tener nuestra conciencia en otro plano diferente al físico. Lo que hemos encontrado a través de la investigación a través de experiencias cercanas a la muerte, que se han hecho muchas investigaciones, las entrevistas con moribundos que han entrado y salido del cuerpo, o la que yo realizo, ¿no? A través de hipnosis con regresiones a vidas pasadas, ampliaciones de conciencia, lo que encontramos es que en el momento en el que vamos a abandonar el cuerpo de una manera ya definitiva, lo que sentimos es sencillamente un paso de un espacio a otro. Nosotros estamos, por ejemplo, en nuestra cama o estamos en el hospital y lo que empezamos a experimentar es una especie de hormigueo, de zumbido en la cabeza. Nada de esto es doloroso. Una sensación de energía por el cuerpo y de una forma muy natural nos desprendemos de ese cuerpo físico y entonces pasamos a vivir desde lo que llamamos el plano astral. Nosotros aquí estamos en lo que llamamos el plano físico y lo que hacemos es ir al siguiente plano de conciencia, que es el astral, que es un lugar que está interconectado con el mundo físico. O sea que la persona que se va lo único que nota es cómo cambia el cuerpo, pero el resto se está manteniendo, lo que observa se mantiene igual que cuando estaba en vida en esos momentos. Tú nos hablaste de las personas que están en un hospital y las personas que no mueren, por ejemplo, en un hospital, aquellas personas que reciben como, por ejemplo, muertes inesperadas. Sí, el proceso es
cuando estamos en un hospital o estamos en nuestra casa y la desencarnación, la muerte física, lleva su tiempo, experimentamos todo esto que hablamos, ¿no? Cuando la muerte es inesperada porque sucede instantáneamente, Ujú, la persona no percibe todo esto que hablamos. Lo ujú. experimenta, ¿no? Lo que pasa es que es tan rápido que ni siquiera llega a percibir esa salida del cuerpo. Así es. Por eso muchas veces quienes mueren de una manera inmediata Ujú. tardan unos minutos o un tiempo en darse cuenta que han salido del cuerpo. Por lo que hablábamos, porque lo que siguen viendo al salir del cuerpo es el mismo mundo que el que han dejado, ¿no? Con matices, pero siguen viendo lo mismo. Bien, Joaquín, por ejemplo, las personas, los familiares que nos quedamos aquí, nos quedamos con dolor, con culpa, con angustia a veces. Nos preguntamos, ¿estarán bien nuestros seres queridos? ¿Nos podrán escuchar? Eh, Mi pregunta es la siguiente. Cuando desencarnamos, cuando la persona ya está por irse o está en un hospital, como hablábamos hace un momento, ¿ven ya a sus seres que ya trascendieron? Porque tengo entendido y te he escuchado y he escuchado a otras personas decir que ya tienen cierta conexión con aquellas personas que se van a reunir. Sí, esa pregunta es muy interesante porque además nos Ujú, ayuda mucho también a entender ese proceso. ujú, Cuando vamos a desencarnar, eh, sí recibimos, pero ni siquiera en el momento exacto que vamos a abandonar el cuerpo, sino que días antes mm, o incluso horas antes, según el tiempo que estemos en ese proceso, así es. empezamos a recibir la compañía de nuestros seres queridos que ya no están. Y, y hay gente que dice, bueno, y si yo no tengo ningún ser querido porque todavía no se han ido, no importa eso tampoco, porque quien siempre está con nosotros va a ser, por ejemplo, nuestro guía espiritual, que es el que se ha estado ocupando de ayudarnos durante toda esta experiencia física. Entonces, siempre hay seres que van a estar acompañándonos en ese proceso de salir del cuerpo. Eso sucede siempre. Hmm. Ya, siempre habrán seres, ya sean también familiares, como dices tú, y esos guías espirituales que nos acabas de mencionar. ¿Nosotros elegimos el modo de morir o ya está planificado o elegimos también el día, Joaquín? Ajá. No elegimos exactamente el día o el momento de desencarnar en una fecha exacta, Ujú, sino que lo que hacemos es que cuando planificamos nuestra vida en el mundo espiritual, decidimos las experiencias que necesitamos tener, lo que queremos experimentar, lo que queremos aprender, nosotros y aquellos con los que estamos, porque todo es bidireccional, ¿no? Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y todas nuestras vidas están relacionadas. Y entonces lo que decido es que cuando haya cumplido ciertas cosas, entonces ya podré marcharme. De manera que no es que se decida exactamente el día que me voy, pero sí lo que he tenido que hacer antes de irme. Por eso sabemos que nunca nos vamos antes de tiempo, por ejemplo. Hay dos excepciones que luego podremos ver, pero en general nunca nos vamos antes de tiempo, aunque físicamente lo parezca, ¿no? A veces ujú. cuando desencarna alguien muy joven o alguien que estaba empezando algo nuevo, siempre pensamos que es injusto porque le quedaba toda la vida por delante. Es una perspectiva física muy comprensible, pero, pero cuando lo podemos ver desde el mundo espiritual, desde esa planificación que hacemos, nos damos cuenta que la persona se ha ido cuando a nivel espiritual ya había realizado todo lo que venía a hacer, aunque físicamente parezca que le quedaron cosas pendientes. He escuchado, o corrígeme si estoy equivocada, dicen que algunos regresan o eligen reencarnar porque quedó algo por hacer o aprender. Ajá, claro. Corrígeme en esto. Sí, no, es así. Normalmente, en una vida no nos suele dar tiempo a aprender o a experimentar todo lo que teníamos planificado. Y se cuenta muchas veces con ello, ¿no? Me cojo ciertas cosas para poderlas experimentar y habrá cosas que a lo mejor no me dé tiempo o Ujú. que me vaya por otro camino porque nuestros planes de vida son muy extensos, son flexibles. Puedo ir a hacer otro aprendizaje y dejar algo pendiente. Y entonces lo que sí que voy a hacer es que cuando ya estoy en el mundo espiritual y planifico mi siguiente vida, añado esas cosas que quedaron pendientes para poder tener otra vez la oportunidad de experimentarlas y esta vez aprovecharlas mejor o vivirlas mejor.
Joaquín, también he escuchado que las personas que desean reencarnar no es que se hace en un corto tiempo, tienen que pasar algunos años para esto, Sí, tanto las personas como los animales. sí, pasamos mucho tiempo entre una vida física y otra. Eh, lo que pasa es que el concepto de tiempo va cambiando según el plano de existencia en el que nos encontramos. Lo que para nosotros físicamente son 90 años, en el astral Ujú. es diferente y en el mundo espiritual ¿Sí? mucho más diferente. A medida que subimos de plano va cambiando el tiempo, incluso hay planos muy superiores donde la dimensión temporal ya desaparece y ni siquiera hay tiempo. Entonces, Ujú. a nosotros nos puede parecer desde aquí mucho tiempo el que pasa de una vida a otra, pero desde nuestro hogar espiritual, desde nuestro mundo espiritual, no lo vemos como algo tan dejado en el tiempo, ¿no? Pero a nivel físico sí, solemos encarnar más o menos una vez por siglo. Una vez por Desencarnar, siglo. sí, entre una vida suelen pasar físicamente 70 años, 80 años, 100 años, más o menos es el tiempo que pasamos. Pero porque allí el tiempo es diferente y también trabajamos mucho allí, ¿no? Hacemos muchas cosas allí. ¿Suele suceder esto también en los animales, de nuestros animales de compañía, nuestras mascotas? Eh, Depende de cómo sea la línea evolutiva de esa mascota, ¿no? Porque hay animales que si vienen únicamente a cumplir una función para la persona con la que van a estar, pues pueden venir más veces en el tiempo, pueden Mm. encarnar más rápido, porque además los animales no pasan tanto tiempo como nosotros en ese plano intermedio que llamamos astral. En ese Ujú. plano nosotros estamos mucho tiempo porque es el sitio donde nos vamos depurando. Todos los apegos físicos que tenemos en la Tierra, las emociones densas, los egos, todo eso es lo que Ya. depuramos en el plano astral. Los animales no acumulan tanto como nosotros. Entonces pasan mucho menos tiempo en el astral y eso también les posibilita bajar un poco antes. Pero no bajan tampoco hasta donde yo sé de una manera inmediata. También pasan años hasta que vuelven a seleccionar otra vida en la que encarnar. Joaquín, hace un momento te indiqué que cuando una persona fallece nos quedamos con culpa, con sufrimiento, con ideas, pensamientos. ¿Se sufre antes de morir? ¿Hay sufrimiento cuando la persona está en ese momento? Justo en el momento de la salida del cuerpo, incluso los minutos previos, muchas veces, o las horas Ujú. previas, ya no hay sufrimiento. Desde luego no hay sufrimiento al salir del cuerpo. Y es un proceso además rápido. Y cuando abandonamos el cuerpo físico, todo el sufrimiento físico se queda aquí. Quiero decir, los dolores físicos, la enfermedad, todo eso que nos estaba causando malestar, eso ya no lo experimentamos en el plano astral, porque no existe ese cuerpo, ¿no? Eh, es habitual que alguien que va a desencarnar pase miedo o sufra ante lo que va a venir, sobre todo cuando desconoce a dónde va a ir. Y eso es muy Ujú. comprensible. Sé que me muero y no sé exactamente a dónde voy a ir o no lo tengo muy claro. Y ahí sí se puede experimentar sufrimiento. Es un sufrimiento muy mental, ¿no? De qué va a Claro, pasar o de si alguien me va a ayudar en este proceso cuando me vaya. una Pero incertidumbre. exacto, es la incertidumbre de no saber a dónde voy. O incluso de creer que no existe nada después y entonces eso también agobia mucho. Exactamente, sí. Pero sí es verdad que lo que se suele ver es que a medida ya que se aproxima la muerte, antes de salir del cuerpo, la persona suele empezar ya a experimentar una paz profunda, porque ya empieza a recibir también esa energía de los que le están rodeando espiritualmente para acompañarlo en ese proceso. Entonces solemos irnos en los últimos minutos ya con calma. Aunque no sea Mm. así, aunque te vayas con miedo, en cuanto se abandona el cuerpo y la persona ve que no ha muerto, que esto es muy revelador, porque te vas con mucho miedo, pero de repente cuando sales del cuerpo ves que no te has muerto, que sigues vivo. Entonces ahí esa parte de sufrimiento mental, de incertidumbre, desaparece. Es importante para aquellas personas pues que desconocemos mucho sobre esto, lo que nos estás indicando. Hablemos sobre las experiencias cercanas con la muerte. ¿Cómo se puede diferenciar una SM y una muerte definitiva, por ejemplo? Y yo tengo el ejemplo del doctor Ibe Alexander, escritor de La prueba del cielo. Él dice, hay dicha y júbilo en el otro plano. Indica la mente humana es como un velo que nos bloquea ver el más allá. ¿Qué nos puedes indicar, Joaquín?
Sí, son experiencias diferentes. Las experiencias cercanas a la muerte tienen unas cualidades diferentes a lo que experimentamos cuando morimos. Cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte, salimos del cuerpo y a las personas les suelen suceder una de las dos cosas. O salen del cuerpo y se mantienen ahí cerca del cuerpo observando el lugar donde han salido del cuerpo, habitualmente un hospital donde los estaban operando o donde Ujú. están en intervención, o van más allá de eso y entonces experimentan lo que comenta Eben Alexander, ¿no? Esa sensación de dicha, de júbilo. Incluso se puede ver un túnel con Ujú. mucha luz, donde se Exacto. revive toda tu vida y luego se regresa. Esa experiencia es diferente a cómo se produce cuando la desencarnación va a ser definitiva. Porque esa experiencia se tiene sabiendo que se va a regresar al cuerpo. Entonces lo que se hace ahí es traer la mayor cantidad de información posible acerca de la existencia que hay en otros planos. Es un viaje de ida y vuelta y como desde el principio se sabe que vas a volver, es como una recapitulación de todo lo que al final vas a sentir y a conseguir. Es como más rápida. Cuando abandonamos el cuerpo del todo, la experiencia es más lenta. Sí llegamos a esa sensación de júbilo, sí llegamos a ver esa visión de túnel o de escalera que siempre nos muestra el acceso al siguiente plano de conciencia, desde el astral al espiritual, pero todo en un proceso mucho más lento. Joaquín, yo he entrevistado a algunas personas, entre ellas el doctor Juan José López Martínez, después que falleció mi padre, que fue que realmente la muerte de mi padre me motivó a hacer estas entrevistas, porque después de que él falleció hace año y medio aproximadamente, me quedé con muchas preguntas sin respuesta y por eso quiero hacer conciencia para muchas personas sobre esto. Eh, ¿Quién decide en este caso sobre las experiencias cercanas con la muerte? ¿Por qué algunas personas regresan? ¿Por qué otras se tienen que ir? Ajá. Lo que yo he visto a través de las regresiones, cuando hacemos regresiones a vidas pasadas, hay personas que en esa vida pasada han visto que vivieron una experiencia cercana a la muerte. Y entonces por eso podemos saber cuál es el significado de tener ese tipo de experiencia. Normalmente las personas que experimentan eso lo experimentan para traer a su vida y a los que les rodean la conciencia de la continuidad de la vida. Y normalmente las personas que tienen esa experiencia, si los observamos, su vida cambia completamente. Eso te Porque iba a preguntar. han comprobado por sí mismos, sin que nadie se lo cuente, que de verdad existe vida cuando sales del cuerpo. Entonces vienen con la certeza de que la muerte no existe. Eso hace que cambien todos nuestros valores, porque Así ya se valora dicen. menos lo físico. Sabes que eso no te lo vas a llevar y sabes que sigues viviendo. Entonces cambia mucho la concepción del mundo para alguien que tiene esa experiencia. Y normalmente se tiene para eso, o para reorientarme, quiero decir, a veces estoy siguiendo mi plan y Ujú. empiezo a olvidar que tenía que conectar con eso y que había un trabajo que tenía que hacer ahí. Entonces se me proporciona esta experiencia para volverme a encaminar o directamente que la he decidido desde el mundo espiritual para que cuando llegue el momento adecuado yo recuerde esto. Todos sabemos de dónde venimos y sabemos que eso existe, pero lo olvidamos al encarnar. Pero esa información la tenemos dentro. Entonces hay Ujú. quienes deciden tener una experiencia así, si es necesario en su plan de vida, para recordarlo y expandir ese conocimiento. Porque la expansión de ese conocimiento de verdad que en este momento es muy importante. Exactamente, es muy importante porque hay personas que todavía no creen sobre estas cosas, sobre estos sucesos que se dan. Hay una pregunta, cuando uno está en cirugía y lo anestesian, ¿es posible que el alma divague en otros planos? He tenido un par de experiencias que cuando me despierto tengo una sensación extraña, extrañamente feliz, dice la persona que nos está preguntando en este momento, Sí, Joaquín. sí, sí, exactamente. Siempre que nos sometemos a alguna intervención donde hay un momento donde se pierde la conciencia o tenemos un accidente donde perdemos la conciencia, el alma no deja de tener conciencia, porque la conciencia, como están investigando, ¿no? Quienes investigan las ECM, la conciencia Ujú. no está en el cerebro. El cerebro es un receptor de conciencia, pero no es la conciencia. Por eso podemos seguir
viviendo, pensando y experimentando sin cerebro físico. Entonces, claro, esta experiencia que comenta esta persona es perfectamente compatible. Vale. Cuando no estás consciente, tú estés en el plano astral moviéndote en esas corrientes. A veces lo recordamos y a veces solo nos queda la sensación de felicidad o de alegría que hemos experimentado ahí. Pero ha visto algo ahí. Lo que pasa es que al volver no lo recuerda, le queda la emoción, ¿no? Pero seguro que ha visto algo y por eso trae esa sensación. Gracias. Diana Morales, gracias por tu pregunta. Le recordamos que estamos en vivo. Cualquier persona que desee hacerle una pregunta a Joaquín lo pueden hacer. Hablemos ahora sobre los sueños y la comunicación. ¿Qué hacemos cuando estamos durmiendo? ¿Por qué algunas personas no recordamos estos sueños? Yo te escuché y seguramente, no sé si lo voy a decir bien, cuando estamos dolidos y con gran carga emocional nos impiden recordar los sueños. ¿Es verdad esto, Joaquín? Claro, nosotros cuando dormimos, este es un tema muy interesante porque las personas en nuestro día a día tenemos muchos más contactos con esos planos astrales, incluso con nuestros seres queridos, de los que nos estamos dando cuenta. Pero el contacto está, no hay que ser nadie especial para tener un contacto o darnos cuenta de eso, lo podemos sentir todos. Uh-huh. Cuando nosotros dormimos, de manera natural, como la conciencia física se desactiva, nuestra conciencia pasa al plano astral. Todas las noches hacemos ese viaje astral. Y entonces, en ese plano astral estamos viviendo experiencias. Uh-huh. Si nuestra mente física está muy cargada, con mucho pensamiento, mucho dolor, mucho sufrimiento, el astral, como es un lugar donde también vamos a trabajar nuestras emociones, estamos haciendo mucho trabajo en él con nuestras emociones. O sea, estamos teniendo también sueños muy mentales, que es la forma de organizar la emoción, la información, pero dentro de ese plano. Entonces, si mi mente está muy cargada y yo tengo mucha emoción, es fácil que el contacto, a lo mejor con nuestros seres queridos, sea más difícil. Porque es como si desde allí, si nosotros estuviéramos allí, porque hemos desencarnado, y llega nuestro ser querido con mucho dolor, nosotros lo veríamos como envuelto en una capa densa, oscura, que es todo el sufrimiento y toda la emoción que lleva. Entonces, si yo quiero comunicarme con él, normalmente me va a costar más esfuerzo que me vea, porque tiene toda esa capa que lo recubre. Ya. Si se duerme tranquilo y con menos emoción y más sereno, entonces esa capa no es tan gruesa. Entonces nuestro ser querido puede conectar con nosotros mucho mejor, con mucha mayor facilidad. El que lo recordemos al volver o no, normalmente recordamos el encuentro con nuestro ser querido. Y si no lo recordamos, como decía esta persona de la anestesia, si no lo recordamos, sí que traemos la sensación de paz, de tranquilidad, de felicidad, de saber que ahí ha pasado algo importante, aunque yo no lo recuerde. No lo recuerdo porque al volver a mi mente física, si está tan colapsada con pensamientos, es fácil que se pueda olvidar. Pero la emoción, que no engaña nunca, sí que noto que está transformada durante un tiempo. Tengo una pregunta. ¿Por qué sí se recuerdan a veces ciertas personas que han fallecido, seres queridos de uno, y por qué otras no se los puede ver ni se los puede soñar? ¿A qué ¿A qué te o sea, refieres? por ejemplo, yo soñé con un familiar, lo vi clarito, lo vi muy bien, hasta conversó. Y sin embargo, deseo soñar, ver a mi padre y no lo puedo ver. Sí, sí. Eso depende también mucho de lo que ellos estén haciendo en esos planos. Esos planos son lugares reales, de manera que los que están allí están haciendo cosas reales y no siempre todos pueden hacer lo mismo. Igual que en la Tierra, no todos podemos hacer lo mismo. Algunos estamos haciendo unas cosas y podemos hablar más con una gente, otros están más liados haciendo otras cosas. Entonces, hay variabilidad en eso, ¿no? En lo que está haciendo esa persona. Ellos están cerca de nosotros siempre. Pero es verdad que hay quienes, a lo mejor por llevar más tiempo en el plano astral, tienen más capacidad para saber ya desenvolverse ahí y comunicarse mejor y manifestarse mejor, que Ya. quienes acaban de llegar, que no siempre saben exactamente cómo
cómo llamar tu atención o hacer que lo Mm, observe, por ejemplo. Eso va a ya. hacer una diferencia. También cuando estás en el astral y ya estás sereno y tienes menos emoción y están más tranquilos y más concentrados, es más fácil que comuniquen con sus seres queridos que cuando todavía están intentando desprenderse de emociones muy densas, muy pesadas, que ahí les cuesta un poco más de tiempo adaptarse al espacio hasta que puede comunicarse con nosotros. Y luego hay algo que también es muy importante y es que esa separación está planificada, la separación que tenemos con nuestros seres queridos, aunque aquí nos duela, pero hemos Mm, planificado nuestras pérdidas. ya. Entonces, hay veces que ese contacto es muy positivo para nosotros, pero hay veces que a lo mejor ese contacto interferiría en nuestro plan de vida. Para evolucionar. Claro, entonces, por ejemplo, si yo tengo una pérdida y vengo a evolucionar desde la separación y el no saber nada de mi ser querido, si él estuviera contactando contigo, interferiría en ese aprendizaje. Entonces, aunque él pudiera hacerlo, normalmente tu guía va a tratar de impedir esa comunicación para que no interfiera en tu plan. No son los casos Mm, más habituales, pero sí hemos visto que a veces los guías lo impiden por tu bien, para que tú cumplas lo que querías cumplir. perfecto, muy bien. Tenemos otra pregunta. Si el alma viene a evolucionar, ¿por qué volvemos sin recordar nada? ¿Por qué se nos hace a veces tan difícil el trabajo evolutivo? ¿Y dónde queda Dios en todo este tema? Ajá, sí. Nosotros venimos a evolucionar, pero sobre todo a experimentar. Evolucionamos a través de la experiencia. Y habitualmente para vivir la experiencia necesito venir sin recordar a qué vengo. Como alma sí recuerdo siempre a lo que vengo. O sea, esa parte interna que podemos llamar instinto o impulso o sensación, esa la tenemos siempre. Pero en el momento de encarnar, pues se produce una etapa de olvido para que la experiencia sea libre, porque si no estaríamos muy condicionados desde el principio, sabríamos lo que tenemos que hacer desde el principio. Entonces la experiencia queda mucho más reducida y la evolución también. Por eso olvidamos físicamente, pero internamente Ujú. no hemos olvidado. Pero es para poder vivir la experiencia de nuevas. Luego hay momentos donde es importante recordar algunas cosas. Y por eso a veces hay muchas personas que cuando están durmiendo o en estados de meditación recuerdan escenas de vidas pasadas o recuerdan de manera espontánea o Eso, recuerdan escenas sí, en el mundo espiritual porque su alma es como que tu alma te dice, bueno, ahora sí que es el momento de que puedas recordar esto, ¿no? O te llega un mensaje o te llega una persona y tú notas que es el momento de empezar a recordar para empujarte en tu plan. Sí. Lo de importante. lo de dónde queda Dios en todo esto es más complejo. Así es, eso sí es verdad. Es Otra de que las preguntas que te... Sí, perdón, sigue Joaquín. no, sí, es complejo porque nosotros tenemos la creencia, la idea de que Dios es una persona y lo humanizamos. Y creemos que Dios es un ser que está ahí, que me está mirando, pero que es algo externo a mí, como puede ser un guía. Pero Ujú. Dios no es una persona. Em, Dios es el que abarca todo. Entonces, no podemos encontrarlo en ningún sitio porque toda la experiencia que estamos teniendo está sucediendo dentro de Dios, de lo que se llama el uno, de la matriz. Ujú. Entonces, Dios es esa matriz donde todo surge. Él es la conciencia que hay detrás de todo eso. Así es. Isabel Menárquez dice, hola, enhorabuena Joaquín por ser como eres y clarificarnos tantas dudas. Verónica Brown nos saluda con mucho cariño desde Florida y también Isabel nos dice, me gustaría saber qué pasa con la gente que se suicida. Muchas gracias, Joaquín. ¿Qué Vale. pasa con las personas que se suicidan, Joaquín? Sí, ¿Dónde van sí, esas personas? ¿Cuál es el sí. tránsito de ellas? Esa pregunta también es muy importante. Antes hablábamos de que nosotros planificamos el momento en el que vamos a desencarnar, no la fecha exacta, pero sí lo que tenemos que aprender y experimentar antes de marchar, ¿no? Y cuando lo hemos hecho, nos marchamos. Y a nivel espiritual nos da igual que hayan quedado planes físicos sin hacer, porque a ese nivel no tienen importancia. Ujú.
Hay 2 casos donde nos marchamos antes de tiempo, pero solo 2 casos. Y son los casos en los que la muerte se produce por suicidio o por asesinato. Ujú. En estos 2 casos, yo sí me he ido antes de terminar mi plan, antes de terminar mi aprendizaje. No pasa nada porque te hayas suicidado. Quiero decir, tenemos la idea de que eso va a recibir algún tipo de castigo. Lo que pasa que lo que vemos siempre, además, y si lo has hablado con Juan José López, con todas las personas que investigan estos temas, nadie ha encontrado nunca que se te castigue de ninguna forma en ningún plano, porque ahí funciona diferente. Ahí no son juicios físicos los que se hacen. Ujú. Entonces, la persona que se suicida va a tener el mismo proceso de salida del cuerpo que si se hubiera ido de manera natural. Experimenta lo mismo. Sale del cuerpo y llega al plano astral. El problema que surge ahí en esos casos es que la persona que se suicida se ha ido llena de una carga emocional muy negativa, se va en su peor momento. Ujú. Entonces, si te acuerdas, hablábamos de que el astral es un sitio emocional donde cuando vamos nuestra emoción va a tener mucha importancia. Entonces, claro, se van al plano astral llenos de tristeza o de desconsuelo, de angustia, de lo que les hubiera llevado a la muerte, ¿no? Van a estar, por tanto, más tiempo en el plano astral para poder quitarse toda esa carga. O sea, si se hubieran esperado, como la situación habría ido mejorando, probablemente, pues entonces ya se habrían ido descargados y no habrían tenido que estar tanto tiempo allí. Como se van en el peor momento, pues pasan más tiempo en el astral. Y como la vibración pues es más densa, porque hay mucho sufrimiento, el tipo de astral que experimentan es un poco más bajo, más Mm. denso que las personas que se marchan en unas condiciones normales. Pero no pasa nada, porque siguen cerca de sus seres queridos de todas formas, van a estar más tiempo para desprenderse de eso, pero tampoco pasa nada por eso, y van a volver después al mundo espiritual como nos pasa a todos. Aquí sí que hay un matiz entonces, que como me he ido antes de acabar mi planificación, en mi siguiente encarnación sí que voy a tener que repetir las experiencias que me llevaron hasta ese punto. O sea, voy a tener Mm. que volver al punto en el que lo dejé. Entonces, eso que hago de suicidarme pensando que con esto acaba el sufrimiento, es verdad que acaba el sufrimiento físico, pero en la siguiente encarnación vas a tener que volverlo a experimentar para llegar al mismo punto de sufrimiento y entonces volver a tener la oportunidad de trascenderlo. Pero no como castigo, ¿eh? Es el alma desde allí quiere volver a enfrentar eso, porque sabe que es capaz de trascender eso y que eso lo va a ayudar a evolucionar mucho. O sea, que aquellas personas que de pronto dicen, me suicidio, me tengo que suicidar, siento ese deseo porque no puedo más, porque de todas formas en algún momento van a tener que ellos seguir en ese proceso, quieran o no. Sí, sí, sí. Van a tener que seguir en el mismo proceso. Importante eso. Sí, Úrsula Pedregosa desde... ¿Sí? porque quedó incompleto y el alma quiere terminar todo lo que había planificado, porque era importante que lo terminara. Por eso ella desde ahí va a decidir volver a hacerlo. Sí. Úrsula Pedregosa desde España también nos saluda. Gracias, gracias Úrsula. Ella se encuentra también ahí en España. Quería también hablar sobre llorar a nuestros seres queridos. ¿Es bueno o es malo? Algunas personas nos dicen, no es bueno llorarlos porque los retienes. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, Joaquín? Ellos sufren cuando nos ven a nosotros mal, nos ayudan desde el otro plano también. Ajá, sí. Sí es verdad que la creencia de que llorar a nuestro ser querido le hace daño, lo retiene, está muy extendida. Uh -huh. Y es una creencia que hace muchísimo daño a los que se quedan, Exactamente. porque les imposibilita caminar su duelo de una manera natural y de una manera positiva. Cuando perdemos a un ser querido, lo positivo es poder llorar, poder expresar la emoción. Necesito expresarla. Esa emoción se ha generado en mí con la pérdida. Y esa emoción, que es una energía real, necesita salir. Y de hecho, parte de mi experiencia, y por eso también seleccioné esa pérdida, es poder experimentar la emoción y trascender la emoción, soltarla. Si yo tengo miedo porque eso le va a hacer daño a mi ser querido,
acumulo ese sufrimiento, acumulo ese llanto, y entonces esa energía, ese sufrimiento saldrá de otra forma, a través del cuerpo físico, a través de la enfermedad, que son emociones que se han ido acumulando y no encuentran salida, y mi duelo no se va a transitar de una buena manera. No hace daño llorar a tu ser querido. Tu ser querido, tenemos que entender que cuando está en el plano astral, también está experimentando un duelo. Porque tú te has separado de él, pero él se ha separado también de ti. La diferencia es que su duelo es más flojo, más suave, porque él sabe que no hay muerte, porque él ya está viendo que no se ha muerto. Y nosotros desde aquí podemos tener dudas de si existe o no existe. Él sabe que no, pero tiene un duelo, porque ha tenido también una separación. Entonces, también al principio tienen tristeza. Entonces, desde ahí se entienden perfectamente nuestro sufrimiento, nuestras lágrimas, nuestro dolor, lo entienden. Entonces, ni les hace daño ni lo retienen. De hecho, no hay nada que desde aquí podamos hacer para retener a nuestros seres queridos. Hay gente, por ejemplo, que quiere retenerlos y decir, bueno, que no se vaya, que se quede todo el tiempo que pueda aquí conmigo. Aunque lo intentemos, ellos están haciendo ya su camino Su espiritual. trabajo. Entonces, no hay nada que podamos hacer que los retenga. Cuando llega el momento adecuado, ellos salen desde el astral y vuelven al mundo espiritual. Siguen conectados con nosotros. Da igual que vayan a un plano más alto, pero no les retienen. Sí. Y ellos nos ayudan desde donde puedan estar. Si nosotros, por ejemplo, en algún momento conversamos con ellos, porque muchas familias lo hacen, muchas personas lo hacen. ¿Tú consideras eso, Joaquín, tú que lo has estudiado? Sí. Lo que nuestros seres queridos sobre todo hacen es tratar de comunicarse con nosotros. Entonces, cuando les hablamos o cuando estamos atentos a eso, podemos llegar a percibir las señales que envían. Y eso tiene mucho sentido porque si fuéramos tú y yo los que nos morimos, lo primero que vamos a querer hacer es mandar alguna señal a nuestros seres queridos para decirle, oye, no me he muerto, estoy vivo. Aunque no sepa dónde estoy o no lo sepamos, pero quiero decirle a mis seres queridos que estoy bien. Y eso sí que lo hacen. Y luego cuando les pedimos ayuda, ellos pueden ayudar dentro de sus limitaciones, porque ellos siguen siendo personas, solo que en otro sitio, entonces hay cosas que ellos no pueden hacer. Lo que sí que sucede es que cuando pedimos ayuda, aunque la estemos pidiendo a nuestros seres queridos, o si, por ejemplo, alguien es religioso y pide ayuda a un santo de su devoción o a una virgen de su devoción, Sí. toda esa petición, quien siempre la recoge es nuestro guía. Él sí la recoge. Ya. Él sí tiene capacidad, porque de hecho es su trabajo, de allanarnos el camino, ayudarnos a tener más conciencia sobre lo que está pasando o quitarnos algunos obstáculos que él pueda, en donde él pueda intervenir para que sea la experiencia un poco más fácil. Y ellos no tienen ego, ¿no? A tu guía le da igual que tú se lo estés pidiendo a la Virgen o a tu ser querido o a Dios, porque él sabe que en el fondo tú lo que necesitas es ayuda y como la estás pidiendo con tu libre albedrío, él en la medida de sus posibilidades te va a dar esa ayuda. Sí. Importante. Hablaste de señales, pueden ser señales auditivas, señales tácticas, olfativas, también pueden ser visuales. ¿Mueven objetos en algunos casos, Joaquín? Sí, sí. No es lo más frecuente, porque para mover objetos tienen que tener mucha energía. Tienen que ser capaces de alguna forma, densificarse en el astral, hacerse menos sutiles, para que cuando tocan un objeto físico tenga movimiento, ¿no? Entonces no suele ser lo más habitual, pero también lo hacen. Tienen muchas formas de manifestarse y de comunicarse. Pero las más frecuentes son, y de hecho toda la gente que esté en duelo, por ejemplo, seguro que lo ha sentido, aunque no le haya dado importancia, y es que cuando estamos en un estado hipnótico natural, que es el que se produce cuando estamos durmiendo, cuando estamos medio durmiendo, medio despiertos, ¿no? A esa hora de la noche o de la mañana, ahí nuestra conciencia todavía está en los dos planos, en el astral al que hemos ido durante la noche y en el físico. Y ahí es donde solemos sentir más a nuestros seres queridos o a nuestro guía comunicarse con nosotros. Podemos sentir cómo nos tocan, o podemos sentir una caricia, un beso, un olor, o incluso escuchar voces, que a veces la gente se asusta. Pero puedo Sí. escuchar la voz de mi ser querido
o una voz que no sé que no sé de quién es, pero me dice un mensaje, y es porque estoy conectado en ese astral en ese momento. Sí. Importantes. Solmira nos dice que gran charla, enhorabuena a ambos, estoy emocionada con todo lo que estás contando, Joaquín, y gracias por contar algo tan complejo como son los planos de esta manera tan clara. Gracias por estar con nosotros. Hablaste del dolor y el sufrimiento, Joaquín. Tengo entendido, y por lo que he leído en tu libro, el dolor es emoción pura y el sufrimiento es un diálogo mental. ¿Le puedes diferenciar a las personas que nos están escuchando esto? Porque a muchas personas nos anclamos en el sufrimiento cuando perdemos a un ser querido. Sí, sí. Y de hecho, la mayoría de personas les parece a veces injusto el tener que venir a una vida de sufrimiento, porque están experimentando sufrimiento. Y nosotros no planificamos venir a sufrir, pero sí vamos a tener experiencias que son dolorosas. Y la diferencia es justo la que tú comentabas. El dolor es una emoción, y es una emoción muy pura. Pierdo algo a lo que le tenía apego, o no se cumple algo de lo que yo esperaba, y lo habitual es que yo sienta un dolor interno. Y ese dolor es puro y está bien y es natural y necesito transitarlo. Eso en sí mismo no es negativo, es solo una emoción. Y como todas las emociones, casi que son neutras si no las juzgáramos. La tengo, viene aquí, la emoción es algo que no soy yo, sino que viene y va, y cuando viene la puedo transitar. Y esa es la forma de experimentar aquí. Uh-huh. El sufrimiento no es dolor. El sufrimiento es cuando aparece una situación dolorosa, yo experimento dolor, pero entonces empiezo un diálogo mental que se resume ese diálogo en no quiero que esto sea así. Uh-huh. Es no a lo que es. Y ahí es donde empieza el Uh-huh. sufrimiento. La resistencia. Exacto, la resistencia, la falta de aceptación a lo que ya es y no puedo cambiar. Claro, Así. ahí entra el sufrimiento, porque el sufrimiento es lucha, no es una Uh-huh. emoción pura. Por eso el sufrimiento se puede eliminar en el momento en el que yo dejo de prestar tanta atención a mi mente y empiezo a abandonar esa lucha mental. Si voy abandonando la lucha, veo que lo que queda es o calma o dolor, pero ya no Claro. sufrimiento. Sí. Importante, importante. La muerte de las mascotas, Joaquín, es un duelo a veces incomprendido. No lo validan muchas personas. ¿Los animales tienen apego? Escuché una vez decir que no. Acumulan sentimientos, algunos comparten con... Bueno, primeramente, ellos tienen apego. Ajá. Los animales, mientras están encarnados aquí físicamente, con esa forma animal, experimentan apego físico. Sí, lo experimentan y además lo podemos ver, ¿no? Se ve muy claramente, por ejemplo, en los perros, el apego tan fuerte que experimentan a sus humanos, ¿no? Que los esperan en la puerta, deseando que lleguen, o cuando se Uh-huh. van un tiempo y sufren. Bueno, sí. Pero la diferencia es que ellos, cuando abandonan el cuerpo físico, ese apego físico que han estado experimentando, no se lo llevan, no lo cargan durante mucho tiempo. Se disuelve muy rápidamente. No significa que dejen de quererlos o que dejen de Ya, tener y de sentir amor a la persona que se ha quedado. Eso sí se sigue manteniendo porque el vínculo se mantiene, ya te pero el entiendo. apego que experimentamos nosotros los humanos no. Y es cierto lo que comentas de que el duelo por nuestros animales está todavía muy incomprendido. Sí. Entiendo que pueda estar incomprendido, pero se nos olvida que los animales son almas. Aquí tendrán otra forma física que no es humana. Y aquí con nuestro criterio físico, con nuestro juicio físico, podemos juzgar que una persona es más que un animal, si queremos juzgarlo así. Pero eso no es la realidad. No es la realidad, exactamente. No, porque debajo de esa forma de animal, igual que debajo de nuestra forma de persona, debajo hay un alma y como alma no hay diferencia. Por eso, por Exacto. ejemplo, en las sesiones cuando expandimos la conciencia y llegamos a esos planos, las personas que han perdido a un animal en el mundo espiritual conectan con él y hablan con él porque ahí no hay limitaciones ni diferenciación. Es un alma, es un ser inteligente igual que nosotros,
con conciencia igual que nosotros y es lo mismo. Por eso, cuando alguien pierde a su animal, experimenta un duelo igual que si desencarna una persona, Una porque persona. al final es un alma igual y os habéis planificado una vida juntos y tú Ujú, sabes de verdad lo que esa forma animal representaba para ti en tu vida. Por eso no es una locura que alguien lo ujú. pase excesivamente mal en un duelo por su animal. Indiscutiblemente yo he visto personas que realmente llevan un duelo. Bueno, a mí me pasó también, yo perdí a mi mascota en el mes de febrero y en ese momento, a los pocos días, no, después del shock de dejarla en el hospital y todo eso, pero cuando pasaron el mes ya prácticamente empecé a sentir su pérdida y que es como una persona prácticamente. Joaquín, es muy duro, el dolor se siente, es tan igual como un ser humano. Exacto, exacto. Es que no se puede, tenemos la tendencia de comparar duelos y decir que Ujú. un duelo duele más que otro. Pero incluso como cuando dicen que duele más perder a un hijo que a un padre, no es verdad todo eso. El dolor no se puede medir. No se puede. El vínculo es el que va a hacer que experimentes el duelo de una Ujú. forma más grande o más suave. Pero eso es el vínculo, independientemente de con lo que estés vinculado. Así es, tienes razón. Yo te vi en una entrevista también que te hicieron y te hice una pregunta. Yo tengo una pregunta aquí de Solmira, ya mismo la vamos a pasar. Eh, Suceden en algunos casos, ya que estamos hablando de las mascotas, cuando uno trae a casa una mascota nueva, suelen tener comportamientos parecidos a la mascota fallecida. Eh, ¿Por qué se produce esto, Joaquín? Ajá, sí. Sucede algunas veces eso que comentas. Y la gente, quienes tienen animales, lo ven con cierta frecuencia. Sí, Los animales, por lo menos los que sabemos, ¿no? Los que se han podido ver en las regresiones. Por ejemplo, normalmente se ven perros y gatos, ¿no? ujú, Pero probablemente se pueda expandir al resto de animales. Pero los perros y los gatos les pasa que ellos, mientras están vivos físicamente, están percibiendo el plano físico, pero también el plano astral, sin necesidad de morir. Ellos están viendo esos dos planos. Por eso algunas veces vemos cómo nuestro perro o nuestro gato se quedan mirando a sí, algún sitio donde nosotros no sí, estamos viendo a nadie, es y verdad. entonces el perro empieza a ladrar o el gato se asusta y se va y nosotros decimos, ¿pero qué le pasa? Bueno, él está Ujú, percibiendo que en ese sitio de la casa, en su lado astral, hay ujú. una presencia. Ellos sí son capaces de diferenciar, que es muy curioso. Ellos saben que esa presencia no es física. Por eso no se comportan exactamente igual que cuando viene alguien a casa. Pero sí saben que Mm, es una presencia con un matiz diferente. Hacen esa pero diferencia. ladran, ellos ladran también muy fijamente a un lugar que uno dice no hay nadie, ¿por qué el perro está ladrando? Sí, sí, porque perciben y la perciben de verdad. Entonces, claro, cuando nuestro animal desencarna y llega otro animal, ese primer animal que ha desencarnado todavía se mantiene cerca de nosotros en la casa, en el plano astral, pero en la casa, en el astral de la casa, ¿no? O Ujú, de donde nosotros estemos. Entonces, el otro animal que viene nuevo lo está viendo e interactúan entre ellos, e interactúan también con sus energías. Entonces, el que se ha ido muchas veces influye en el otro, en el cuerpo astral del otro, para ujú. que se comporte como se comportaba él, o el otro lo está viendo y entonces lo imita lo que hacía el otro, porque se están viendo. Entonces, Increíble a veces eso. la gente dice, ¿podría ser que el que se ha ido se haya metido en el cuerpo o se haya reencarnado en el Eso nuevo? es lo que muchas personas piensan y consideran que es así. Sí, claro, no se ha reencarnado tu animal tan rápidamente, ni se ha metido en el cuerpo del otro, sino que el otro lo está percibiendo y lo está imitando o el otro le está influyendo para que se comporte así. Sí, Importante. Y esta pregunta viene para los humanos también y en animales. Tener las cenizas en casa es verdad que no se recomienda porque las energías se ponen densas. ¿Qué consideras tú, Joaquín, sobre esto? sí. No es cierto tampoco que eso No, suceda. No, hay ya. muchas creencias con los animales y sobre todo con los humanos, ¿no? De que el tener las cenizas de ellos con nosotros nos puede, o a ellos les apega más, o no los deja avanzar tan bien, o a nosotros Ujú, nos afecta energéticamente de algún tipo, pero ujú.
no es verdad que eso suceda. Igual que hay también una creencia que es que quemar un cuerpo le genera algún tipo de malestar o de sufrimiento. Es verdad que hay religiones que como tienen esas normas, ¿no? De no cremar un cuerpo porque, bueno, pues por lo que tenga cada religión, ¿no? Por su dogma. Lo que nosotros sí que vemos en las sesiones es que la persona que ha abandonado el cuerpo no le importa lo que pasa con el cuerpo. O sea, porque él en ese momento ya tiene otro cuerpo, que es su cuerpo astral. Está vivo desde ese cuerpo. Entonces, lo que ha dejado ahí no le da una gran importancia. Entonces, si lo quemo o si lo entierro, realmente no afecta en nada al que ya está fuera de ese cuerpo. Es un traje. Y es como si yo Ujú. me quito ahora este traje y me pongo otro, bueno, pues lo que hagan con ese traje a mí me da igual, porque yo ya llevo otro. En todo caso, depende del familiar, de la persona que desea hacer con las cenizas. Claro, y esto es importante porque a veces hay gente que le gustaría tener durante más tiempo las cenizas y se desprende de ellas porque opina o le han dicho que es que eso hace daño a sí mismo o a alguien, y no es verdad. Ujú. Tú No en es tu verdad. duelo debes hacer lo que a ti te haga sentir bien. Encontrar cosas donde tú te puedas apoyar y expresar Ujú. tu emoción. Hay gente que, que aun sabiendo todo esto necesita un sitio físico al que ir a hablar con su ser querido. Sabe que no está ahí, pero Importante. bueno, necesita un sitio físico donde ir. Una Ujú. tumba, una cruz, donde están las cenizas, o el árbol que han plantado en homenaje. Y está bien que tengamos un sitio físico donde ir. Nuestro ser querido no está ahí, pero como nos está acompañando, pues mientras le hablo, me está escuchando de todas formas. No haría falta que me dirigiera de esa forma. Pero si a mí Mm. me sirve en mi duelo tener algo físico a lo que acudir, está bien que me lo quede, hasta que sienta que ya no lo necesito y entonces me puedo desprender de eso. Importante. Vamos a hablar eso de unas preguntas sobre mitos o leyendas, sobre los rezos, rituales y estas cosas ese tema que tú nos indicaste. En el caso de los abortos o los bebés que nacen y fallecen de muerte súbita o en otras circunstancias, ¿el aprendizaje sería para los padres o para ambos? Muchísimas gracias por esta gran charla, Joaquín. Ajá, sí. Cuando un bebé nace físicamente, para nacer, porque aquí hay una diferenciación, ¿no? De si el bebé nace cuando ya ha nacido o nace mientras está todavía en el vientre, y son experiencias diferentes y situaciones diferentes. Cuando un bebé nace y está en el mundo físico, lo que sabemos seguro es que tiene un alma, porque si no, no podría haber tenido vida en el mundo físico. O sea que un ser encarnó en ese cuerpo, nació y murió de manera súbita o a los pocos días o a los pocos meses. Habitualmente lo que vemos que sucede en esos casos es que el ser que ha encarnado en ese momento no tenía mucho que aprender, porque ha estado muy poco tiempo. Entonces, lo que se ve en las regresiones es que en la planificación de vida, ese alma se prestó a hacer eso Mm. porque lo necesitaban quienes iban a estar ahí. O sea, que es un aprendizaje que hacen los que se quedan En normalmente. este Cuando la caso, le muerte, dice para sus padres. sí, para sus padres, para sus abuelos, para quien tenía vínculos o amaba a ese ser, ¿no? ¿Qué pasa con los asesinos? ¿No salen del bajo astral ni evolucionan como castigo a sus crímenes? ¿No existe el infierno para ellos? ¿O se reencarnan para sufrir en esta vida y pagar por lo que han hecho? Ujú. Sí. Este tema no es muy popular porque físicamente no nos suele gustar la explicación que vemos ahí. Eh, Cuando una persona asesina a otra, lo hace con su libre albedrío, con su libre voluntad. No estaba Mm. planificado que asesinara a nadie, pero aquí como tenemos voluntad, pues puedo decidir asesinar a alguien igual que puedo decidir suicidarme, ¿no? No está planificado, pero lo puedo hacer, lo hago, de hecho se hace. Eh, Eso conlleva que la persona a la que tú asesinas no pueda terminar su plan de vida. Tú has podido ser consciente de que estabas asesinando a alguien o no ser consciente, pero desde luego a nivel espiritual no sabes la gravedad que tiene lo que has hecho. Cómo has cortado un, toda una planificación espiritual de esa persona. Es que para planificar nuestra vida aquí, eso lleva mucho tiempo. Ujú. Nos juntamos con guías, con sabios, con las almas que nos van a acompañar. Estamos mucho tiempo decidiendo la vida que vamos a tener.
Entonces, claro, cuando yo asesino a alguien, he cortado la vida de esa persona y también los planes de todos los que acompañaban a esa persona. Porque su Mm, madre también tenía un plan con su hijo, por ejemplo, y el padre también, y la pareja también. Entonces, no he cortado solo un plan, sino que obligo en ese momento a que los planes de todos los que se quedan aquí se reconstruyan. Y bien. desde el mundo espiritual se ve cómo corriendo empieza a reconstruirse el plan de todo el mundo para que esa experiencia les sirva, ya que la tienen que afrontar, y de qué forma pueden llegar a cumplir los mismos objetivos con un cambio tan grande. Entonces, lo que sucede con los asesinos es que cuando salen del cuerpo físico y van al astral, sí se hacen conscientes de la gravedad de lo que han hecho. Ahí sí se hacen conscientes ellos. Puede que vayan al bajo astral si se han ido con mucha emoción densa acumulada. Puede que no hayan acumulado mucha emoción densa, entonces no van al bajo astral. El bajo astral, de todas formas, no es el infierno, es solo un sitio más denso para depurar una energía más densa, nada más. Pero las personas que han cometido algún error de ese tipo, como un asesinato, ellas mismas se hacen conscientes de lo que han hecho y del daño que han provocado. Entonces, nadie los va a condenar, nadie los va a juzgar, pero ellos mismos, tú como alma, eres quien se da cuenta y toma conciencia del daño que ha hecho. E Ujú. incluso en esos momentos siente de verdad el daño que ha hecho, o sea, experimenta el dolor que causó a los demás emocionalmente, lo revive en sí misma. Esto lo investigó muy bien, por ejemplo, creo que fue Raymond Moody, Sí. que hablaba de eso, ¿no? De que nadie te juzga, pero el propio alma siente lo que ha hecho. Ujú. Y, en, y, de- y ya después, ese alma, nos guste o no, va al mundo espiritual como todos, porque la vida física es una experiencia y tú vuelves a tu casa de todas formas. Y nadie te condena allí. Tú ya te has hecho consciente de lo que has hecho, de ese daño, y lo que sí que va a intentar ese alma es reparar en la medida de lo posible el daño que hizo o aprender lo que no sabía y le llevó hasta esa situación. En su siguiente vida sí va a planificarse algo así, ¿no? El tener más conciencia, más empatía, más todo lo que lo llevó a hacer ese asesinato. Va a servir para darse cuenta del daño que hizo y en su siguiente vida, como dices tú, enmendar toda esta situación y todo el daño que le pudo haber ocasionado a las personas que estaban en ese entorno. Sí, pero no va a tener un castigo como el que a veces nos gustaría físicamente, que tuviera un castigo o que de alguna forma lo mataran allí o no tuviera ya oportunidad de hacer nada en un infierno. Eso no existe. Y es verdad que no hace falta que exista. Se ha cometido un error muy grave aquí, tomo conciencia aquí o cuando ya me voy, tomo conciencia, experimento el sufrimiento que he hecho, que eso es grande, experimentar lo que he hecho sufrir a todos con el Ujú. asesinato que cometí. Y luego yo vuelvo a tener de nuevo el mundo espiritual y la oportunidad de arreglar todo lo que he hecho y de continuar con otras encarnaciones. Joaquín, se me ocurre una pregunta, y en estos casos las penas de muerte, ¿cómo quedan en estos casos? Ujú. Aquellas personas que le dan penas de muerte, por ejemplo, ¿debería de ser así? No tiene sentido entonces. Claro. Lo que se ha visto siempre en las regresiones donde se suelen ver muchas penas de muerte, porque como humanidad hemos estado matando a mucha gente con la justificación de la ley. Y es muy habitual que alguien en su regresión, en alguna de las vidas, haya muerto por ahorcamiento o con un disparo en medio de una guerra. O sea que estamos muy acostumbrados a matar gente como humanidad. Ujú. Desde el mundo espiritual, eso es un asesinato igual que cualquier otro. O sea, la justificación que humanamente le damos desde aquí, en el mundo espiritual, no tiene esa justificación. Un asesinato es un asesinato siempre. Lo diga un juez, lo haga yo por mi cuenta o te lo haya mandado una voz, lo que sea, pero un asesinato siempre se considera igual en el mundo espiritual. Muy bien. Maternidad in vitro, saludos desde Venezuela, nos están viendo, increíble explicación, maravilloso, gracias. Eh, una de las cosas que también leí en tu libro, aquí lo tengo, ya lo voy a mostrar, la comunicación a través de los medios. Existen personas con capacidad para percibir el plano astral. Coméntanos sobre esto, aquellas personas que queremos conectar
con nuestros seres queridos a través de los medios. ¿Es aconsejable esto? ¿Qué opinas tú, Joaquín? Sí hay personas que tienen la capacidad de conectar con el plano astral. Todos tenemos capacidad de conectar con el plano astral, pero hay personas que ya vienen con esa habilidad más desarrollada. Igual que hay personas que no vienen con ese desarrollo y aquí desarrollan esa habilidad y van consiguiendo conectar con el plano astral. Pero es un porcentaje pequeño. Entonces, esas personas existen, sí existen y tienen esa capacidad, pero por mi experiencia, por lo que yo he visto, habitualmente quienes dicen ser medium no suelen serlo. Entonces, como estamos además en un momento de duelo, cuando consultamos a un medium muy sensible, es fácil que la persona que dice ser medium o dice estar conectando con nuestro ser querido no nos esté contando la verdad. O sea, una persona que está conectando con alguien, pero no tiene bien desarrollada esa intuición y cree que conecta con nuestro ser querido y está conectando con otro, que también pasa. Percibe a alguien que dice, yo soy el padre de esta persona, pero desde el plano astral nos pueden engañar también. Son personas también en el plano astral, nos pueden engañar y decir, sí, yo soy su Mm, padre y no sé del padre. te Entonces, sí entiendo. existen los medium, pero desde mi experiencia, yo no aconsejaría a alguien que fuera a un medium por lo menos durante su etapa de duelo. Tú vas a poder percibir a tu ser querido a la que te concentres y te conectes y te calmes, lo vas a poder percibir. Mejor que quien dice ser medium. Pero no quita que haya medium de verdad y que lo sean, ¿eh? No, no digo que no. Yo no Así lo es. aconsejo a mis pacientes que lo hagan. No, no les aconsejo hacer eso. Tú no les aconsejas a tus pacientes. Pero bueno, en todo caso es respetable, ¿no? Para aquellas personas que lo deseen hacer también, ¿no? Es muy respetable y hay medium que de verdad conectan con los Sí, seres queridos de quien va y tienen mucha capacidad para eso y son muy buenos y alivian mucho. O sea que eso alivia existe. mucho, Claro, sí, lo que pasa es que como hay tanto fraude en este terreno, pues claro, por ser te entiendo. precavido, yo siempre no lo recomiendo, pero por precaución, no porque no existan, porque sí, sí existen, ¿eh? Sí. En este caso, en las regresiones, uno puede tener esa comunicación y puede contactar con su ser querido. Sí. En las regresiones, normalmente, como en la regresión de tu vida pasada, ves cómo te mueres y luego ves cómo te vas al mundo espiritual, normalmente en el mundo espiritual ves a tu grupo de almas, ¿no? Y ahí te encuentras con tus seres queridos, que además se repiten en esta vida, porque siempre venimos normalmente con el mismo grupo de almas, ocupando papeles diferentes, pero siempre en la misma, el mismo grupo, ¿no? Y ahí sí que los ven. Mm. Importante. Bien, no te quiero quitar mucho tiempo, ya estamos en la hora. Quiero enseñar tu obra literaria en este momento. Aquí la tenemos, Una vida infinita, de Joaquín Cámara. La pueden encontrar en Amazon para aquellas personas que deseen tenerla. Además de eso, pues aquí tengo tu libro, lo compré desde el momento pues que me interesé en hacerte esta invitación, Joaquín, aún lo estoy leyendo. Gracias. También tengo tus redes sociales para aquellas personas que deseen contactar a Joaquín y en la caja de descripción de mi canal de YouTube quedan también las redes sociales de Joaquín. Quisiera que en tus últimas palabras nos digas qué te motivó a escribir este libro, Una vida infinita, que tiene el primer bestseller internacional en Amazon. La motivación principal era que nos cuesta mucho y yo considero que es imposible prácticamente entender nuestra vida física y las cosas que nos están pasando aquí sin tener el conocimiento de esa parte espiritual, porque están muy relacionadas. Entonces, normalmente ves que la gente está sufriendo por no entender cosas que le están pasando en este momento y creen que la vida no tiene sentido o que está siendo injusta, cuando en realidad si pudiéramos elevar nuestra perspectiva, que es la intención del libro, ¿no? Elevar la perspectiva y ver que todo eso que está pasando sí encaja, sí tiene un sentido que se puede explicar desde ese otro plano de conciencia. Esa era la intención, ¿no? Tener ese conocimiento e interpretar la vida aquí
con ese conocimiento. Así es, los invito a todos, es un libro muy bueno, ellos pueden entenderlo con facilidad, así que ya ustedes saben, lo pueden encontrar en Amazon y también pues en mi canal de YouTube queda colgado la descripción de Joaquín. Y pueden ver este programa en diferido para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conectarse el día de hoy y poder verlo a Joaquín. Joaquín, te quedo muy agradecida. Espero que hayas disfrutado de este programa y muchas gracias por haber estado en Tiempo de Vivir. Gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias a ti, Orlando. De verdad ha sido un placer, de corazón. Sí. Gracias a todos que se conectaron y a aquellas personas que nos van a ver. Muchas gracias también. Nos vemos en un nuevo programa de Tiempo de Vivir. Gracias, Joaquín. Gracias a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Los esperamos en un nuevo programa de Tiempo de Vivir. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos.